qué se extinguieron los demás humanos? Sabemos que además de nuestra especie, el Homo sapiens, existieron más especies humanas, como el Homo neandertal, el Homo denisova, entre otros. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué ocurrió con ellos? Existen dos teorías contradictorias. Por un lado está la teoría del entrecruzamiento, por el otro tenemos a la llamada teoría de la sustitución. Según la teoría del entrecruzamiento, cuando los sapiens se extendieron por las tierras de los neandertales, los sapiens se reprodujeron con los neandertales, hasta que las dos poblaciones se fusionaron. Si este fuera el caso, entonces los euroasiáticos de la actualidad no son sapiens puros, son una mezcla de sapiens y neandertales. De igual manera, cuando los sapiens alcanzaron Asia Oriental, se entrecruzaron con los Homo erectus, de manera que los chinos y los coreanos son una mezcla de sapiens y erectus. Espera un momento, se supone que dos especies diferentes no se pueden aparear y tener descendencia fértil, ¿no es así? Correcto, y aquí es donde entra la teoría de la sustitución, que cuenta una historia muy distinta, una de incompatibilidad y quizá incluso genocidio. Según esta teoría, los sapiens y los otros humanos tenían diferencias anatómicas muy diferentes, y muy probablemente hábitos de apareamiento e incluso olores corporales diferentes. Habrían tenido escaso interés sexual los unos hacia los otros. Incluso si dos individuos de diferentes especies humanas se enamoraron, no pudieron procrear hijos fértiles, porque la brecha genética que separaba las dos poblaciones ya era insalvable. Las dos poblaciones permanecieron diferentes y cuando los neandertales se extinguieron o fueron exterminados, sus genes murieron con ellos. De acuerdo con esta teoría, el Homo sapiens sustituyó a todas las poblaciones humanas anteriores sin mezclarse con ellas. Si este fuera el caso, todos los humanos de la actualidad serían sapiens puros. ¿Cuál de estas dos teorías es correcta? Hasta cierto punto, las dos. En 2010 se publicaron los resultados de un estudio que duró 4 años para cartografiar el genoma de los neandertales. Los genetistas habían podido reunir el suficiente ADN intacto de los neandertales a partir de fósiles para efectuar una comparación general entre este y el ADN de los humanos actuales. Resultó que entre el 1 y 4% del ADN humano único de poblaciones modernas de Oriente Próximo y de Europa es ADN de neandertal. Varios meses después se mapeó el ADN del Homo denisova. Los resultados demostraron que hasta el 6% del ADN humano único de los melanesios y aborígenes australianos modernos es ADN denisovano. Es importante tener en cuenta que aún se están realizando más investigaciones que pueden reforzar o modificar estas conclusiones. Si estos resultados son válidos, los partidarios de la teoría del entrecruzamiento acertaron al menos en algunas cosas. Pero esto no significa que la teoría de la sustitución sea totalmente errónea, puesto que los neandertales y los denisovanos contribuyeron solo con una pequeña cantidad de ADN a nuestro genoma actual. Es imposible hablar de una fusión entre sapiens y otras especies humanas. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo se justifica que dos especies diferentes hayan podido tener descendencia fértil? Al parecer no se trataba de especies completamente diferentes, como los caballos y asnos, que se aparean y tienen descendencia infértil. Por otra parte, no se trataba simplemente de poblaciones diferentes de la misma especie, como bulldogs y chihuahuas, que a pesar de sus diferencias físicas, son dos individuos de la misma especie. Cada dos especies que evolucionaron a partir de un antepasado común, como los caballos y asnos, fueron en algún momento dos poblaciones de la misma especie, como bulldogs y chihuahuas. Tuvo que haber existido un momento en el que las dos poblaciones ya eran muy distintas entre sí, pero todavía eran capaces, en raras ocasiones, de tener sexo y procrear descendientes fértiles. Después, otra mutación cercenó este último hilo que las conectaba y siguieron sus caminos evolutivos separados. Parece que hace 50.000 años, sapiens, neandertales y denisovanos se hallaban en este punto limítrofe. Ok, pero si los neandertales, los denisovanos y otras especies humanas no se fusionaron con los sapiens, ¿por qué se extinguieron? Lo más probable es que el Homo sapiens los empujara a la extinción. Imaginemos que una tribu de sapiens llega a un valle habitado por neandertales durante cientos de miles de años. Los recién llegados empiezan a cazar los ciervos y a recolectar las nueces y bayas que eran los alimentos de los neandertales. Los sapiens eran mejores cazadores y recolectores, de manera que se multiplicaron y expandieron. Los neandertales, menos ingeniosos, encontraron más dificultades para conseguir alimento. Su población se redujo y se extinguieron lentamente, excepto quizá por 1 o 2 miembros que se unieron a los sapiens.
Otra posibilidad es que la competencia por los recursos derivara en violencia y genocidio. Solo hay que ver lo tolerante que somos en la actualidad con pequeñas diferencias como el color de piel, el dialecto o la religión, que han sido suficientes para exterminarnos entre nosotros mismos. ¿Habrían sido los antiguos sapiens más tolerantes hacia una especie humana completamente diferente? ¿Cómo crees que sería el mundo actual si los neandertales y los denisovanos hubieran sobrevivido junto con los sapiens? Te recuerdo que la información de este video fue obtenida del libro Sapiens, de animales a dioses. Si quieres más videos con temas de este libro, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.